Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10, correspondiente al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos invita en este día a subir con Él a la montaña. La montaña es el lugar de la oración. Es ese sitio apartado del ruido de la ciudad y de los medios de comunicación que nos mueve a la contemplación de la voluntad de Dios. Es en la montaña donde Dios hace alianza con Abraham, haciéndolo padre de todos los pueblos. Es en la montaña donde Dios hace alianza con Moisés, convirtiéndolo en pastor, guía y liberador de Israel. Es en la montaña donde Dios hace alianza con Elías, manifestándole su poder frente a toda clase de ídolos de los gentiles. Es en la montaña donde Jesús hoy se transfigura, mostrando al mundo la blancura de su alma en la alianza de amor hecha con su Padre y que será sellada con su propia sangre. La transfiguración de Jesús se da inmediatamente después de que éste ha anunciado su pasión a los discípulos. Jesús está decidido a confrontar a los poderes de este mundo en Jerusalén, poniendo en riesgo su propia vida con tal de anunciar la llegada del reino de su Padre Dios. Es en el monte Tabor donde Jesús nos da un pequeño adelanto de lo que será el final del camino. Después de la pasión y muerte vendrá la resurrección. Los apóstoles expresarán con este relato la estrecha unión que existe entre el proyecto de Jesús con lo escrito antes en la ley y en los profetas, simbolizados estos en Moisés y Elías, y cómo este proyecto del reino es el proyecto del Hijo de Dios a quien el Padre nos pide escuchar. El Evangelio de este día nos invita en este camino cuaresmal a subir al monte con Jesús para escuchar la voz del Padre que en su amor quiere hacer alianza con nosotros. Él nos llama a ser continuadores del proyecto de su Hijo amado, sin temor al sufrimiento y a la muerte, con la esperanza plena en la resurrección. En el monte, el Padre quiere llenarnos del gozo de su Espíritu, como a los apóstoles que querían permanecer ahí en 3 chozas, contemplando gozosos la inmensidad de su amor. Pero como a ellos, Jesús hoy también nos invita a bajar de la montaña, a descender a la realidad y caminar hacia Jerusalén, llevando vida y esperanza a los corazones que no tienen fe. Hemos iniciado el camino de la Cuaresma con Jesús. Junto a Él hemos superado la tentación y hoy, por medio de la oración, transfiguremos el amor del Padre en nuestra misión. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra,
para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.